disculpas por la dificultad de conexión a internet hoy para hacer la clase. Hoy 10 de marzo. Entonces he hecho este video para explicar los temas que íbamos a tratar hoy en clase, ¿listo? Entonces nosotros definimos unos conceptos básicos la clase anterior. Hablamos sobre lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Establecimos lo que era el orden de una ecuación, ¿sí? Y hablamos sobre el concepto de solución de la ecuación diferencial, ¿bien? Luego de eso hicimos algunos ejemplos. Concluimos pues que una ecuación diferencial puede tener una familia de funciones y por ejemplo hicimos un caso en el que esa familia de funciones eran las funciones seno, ¿bien? Y que toda función seno sumada con una constante también era solución de la ecuación diferencial, ¿bien? Teníamos una familia, pero hablamos del concepto de la condición inicial de la ecuación diferencial. Entonces de esa familia de curvas que satisfacen la ecuación diferencial, podemos escoger alguna o una solamente que pasa por un determinado punto. ¿Listo? Generalmente cuando establecemos una condición inicial, existe una única solución, ¿bien? Excepto algunos casos particulares que estudiaremos más adelante, ¿bien? Pero generalmente, cuando tenemos condiciones iniciales, la condición inicial hace que la ecuación diferencial tenga una única solución, ¿bien? También hablamos sobre el concepto de modelado, ¿bien? Dijimos que si queremos resolver un problema de ingeniería, teníamos que, digamos, formular algunos parámetros, ¿no? Algunas expresiones como lo que serían las variables del modelo, las funciones que intervienen, ¿no? Y una ecuación que ligue todos esos conceptos, las funciones y las variables. ¿Bien? Este proceso de configurar el modelo y resolverlo matemáticamente se denomina modelado matemático. Muchos físicos, muchos conceptos físicos como la velocidad, la aceleración, se definen en términos de derivadas, ¿bien? Entonces a menudo, pues, prácticamente en todo modelo, en el que aparezca una evolución en el tiempo, por ejemplo, del sistema que se esté estudiando, van a aparecer derivadas. ¿Listo? Tales derivadas, tales ecuaciones que implican derivadas se llaman ecuaciones diferenciales. Y estamos interesados en encontrar la solución de dicha ecuación, estudiar las propiedades de esa solución e interpretarlo en términos físicos. Bien. Todo esto lo estudiamos, ¿listo? Y quedamos en el estudio de un ejemplo. Bien. ¿Ese ejemplo de qué trata? Bueno, es el ejemplo sobre la caída de un cuerpo en un medio resistivo. Bien. Nosotros, ¿qué dijimos? Hagamos un análisis primero de la caída de un cuerpo en un medio en el que no tiene ninguna resistencia, es decir, una caída en el vacío. Bien, entonces en ese caso tenemos lo siguiente, tenemos un cuerpo que cae libremente en el vacío. Bien, dibujemos esto un poco más bonito aquí, o así. Tenemos este cuerpo que cae en el vacío y él está sujeto pues solamente a la fuerza de gravedad. Bien, que podemos notarlo así, F, fuerza de gravedad. Bien, entonces en este caso, nuestra partícula está sometida a una aceleración que es uniforme, es decir, la aceleración es constante. Bien, claro, esta partícula tiene una velocidad, ¿sí? Esa aceleración le imprime una velocidad. Bien, y nosotros sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. En este caso, como la única aceleración que recibe la partícula es la aceleración de la gravedad, y esa fuerza de aceleración va hacia abajo, entonces le colocamos el signo menos para indicar que va hacia abajo y colocamos G. Entonces tenemos esta ecuación diferencial, ¿listo? Si la solucionamos, integrando los dos lados con respecto a T, obtenemos la ecuación o digamos, la función de velocidad dependiendo del tiempo, que fue esta que está aquí, ¿no? Bt igual a B sub 0 menos la gravedad por T menos T sub 0. Esta es la ecuación o la fórmula de la velocidad para una partícula que se mueve o que está sujeta a una aceleración uniforme. Bien, y eso es lo que estudiamos en la clase anterior. Bien, se revisó ese concepto. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora?
bueno, darle un poco más de realismo al ejercicio. Es decir, no suponer que la partícula cae en el vacío, ¿bien? Sino que vamos a suponer que ella cae en un medio, como por ejemplo el aire, ¿no? Una partícula que la lanzamos desde una gran altura. Ella va a tener, pues, va a descender, va a estar en una caída, pero hay un medio resistivo, ¿cierto? Que hace que la partícula, digamos, pierda velocidad, ¿sí? Entonces, estas flechas que indico hacia arriba es la fuerza que realiza ese medio resistivo sobre la partícula y esa fuerza se realiza, pues, en dirección contraria al movimiento, ¿bien? Entonces, digamos que esta es la fuerza de resistencia del medio. ¿Listo? Esa fuerza de resistencia, todos la hemos experimentado, ¿no? Cuando vamos en una carretera, eh, vamos en un carro, en una moto a gran velocidad, sentimos pues la fuerza resistiva del viento, digamos, del medio donde nos estamos moviendo. ¿Listo? Entonces queremos ahora hacer un modelo que sea mucho más próximo a lo que es la realidad. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, tenemos que usar algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros sabemos que este, esta partícula entonces va a estar sometida a las dos fuerzas, a la fuerza de resistencia del medio en el que se desplaza y la fuerza de gravedad, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, por la segunda ley de Newton, ¿no? Que la fuerza total que actúa sobre una partícula, ¿no? La suma de las fuerzas, pues, la suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula, voy a escribir este símbolo sumatorio, es igual a la masa por la aceleración de la partícula, ¿no? En este caso la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Asumimos pues que esta velocidad, esta v que está aquí, esta función de velocidad depende del tiempo y es la velocidad de nuestra buena partícula aquí dibujada. Bien. Entonces la aceleración por la masa es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula. Entonces hemos relacionado ya, podemos tener una ecuación diferencial eh, que relaciona todos estos conceptos que tengo aquí, ¿no? ¿Cuál es esa ecuación? Es la siguiente, que la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la fuerza de resistencia del medio más la fuerza de gravedad. Bien, obtuvimos una ecuación diferencial. Ahora, ¿quiénes son esta fuerza de gravedad? Bueno, ya lo hemos observado antes, la fuerza de gravedad pues es, eh, digamos, menos G, ¿cierto? Porque es la gravedad por la masa, o mejor dicho, mejor escribir M por G, menos M por G. Bien, como estamos hablando de una fuerza, las fuerzas están medidas en kilogramos, metros sobre segundo cuadrado en el sistema de MKS. Bien, entonces en este caso esa fuerza de gravedad que actúa sobre la partícula acelerándola hacia abajo es menos mg, ¿listo? Y la fuerza de rozamiento eh, se puede calcular de la siguiente forma. Es igual a una constante que llamemos gamma, ¿sí? Por la velocidad de la partícula, ¿listo? ¿De dónde tengo esta ecuación? Estos son datos que se denominan experimentales, ¿bien? Se han hecho pruebas y se ha llegado a la conclusión de que la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad, ¿no? Por eso ustedes entre más rápido vayan en un carro, en una moto y saquen la mano, pues más fuerza van a sentir de resistencia en el viento y en el medio. ¿Listo? Y por eso tenemos esa ecuación. ¿Listo? Ahora, esta fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento de la partícula, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar aquí a un acuerdo. Si la partícula se desplaza hacia arriba,
Asumimos que la velocidad tiene un signo positivo. Si se desplaza hacia abajo, signo negativo. Bien. Entonces la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento, entonces tenemos que colocar aquí un menos. Bien. Entonces si la partícula va hacia arriba, la fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Y si la velocidad es negativa, digamos, la fuerza de rozamiento es positiva. Es decir, esta fuerza, este vector de fuerza señala hacia arriba. ¿Listo? Entonces sustituyendo esos dos valores aquí, obtenemos esta ecuación diferencial, que es m por dv de t igual a, voy a escribir aquí menos mg menos gamma b. Yo tengo una ecuación diferencial que me modela este fenómeno físico. ¿Bien? ¿Qué estamos modelando? ¿Qué fenómeno físico? Bueno, aquí en el título está, desde el inicio. Estamos estudiando la caída de un cuerpo en un medio resistivo. Bien. Entonces obtuvimos pues esta ecuación diferencial, que es la 1.5 aquí, el libro que estoy usando. Bien. ¿Podemos resolver esta ecuación diferencial? Sí. Tenemos que reorganizar los términos. Bien. ¿De qué forma? Bueno, fíjense. Aquí lo que podemos hacer es, digamos, pasar todo esto que está en el lado derecho a dividir. ¿Bien? Antes de pasarlo a dividir, pues, como tenemos un menos en los dos lados, podemos factorizar ese menos. ¿Bien? Colocar aquí un más y decir que esta expresión se va a multiplicar por menos 1. Es simplemente un álgebra, ¿no? Y esto que está aquí entre paréntesis pasa pues a dividir. ¿Listo? Entonces me va a quedar m sobre, digamos, m por g más gamma por b. Bien. Por dv de t. Y eso es igual a menos 1. Bien. Es igual a menos 1. Ahora, ¿qué puedo hacer? Borremos aquí esta parte. Quiero mostrarle todo el procedimiento. Pues, el libro resuelve la ecuación diferencial inmediatamente, pero yo quiero hacer unos pasos intermedios. En la expresión que tenemos aquí en el lado izquierdo, ese de t puedo pasarlo, está aquí dividiendo, entre comillas, puedo pasarlo a dividir y me quedaría esta expresión. Bien. Entonces, después de tener esta ecuación última, puedo integrar a los dos lados. Estamos haciendo una especie de método de separación de variables. Integro los dos lados. La integral de t es t. Entonces, en el lado izquierdo me va a quedar por acá un t, una constante. Bien. Y en el lado derecho, ¿qué me va a quedar? Estoy integrando con respecto a b. ¿Listo? Si yo hiciese una sustitución, eso me va a quedar de la forma 1 sobre u por ahí con alguna constante. Bien. Entonces, esa integral en definitiva me va a dar m, ¿no? Esa constante sale. M sobre gamma por logaritmo natural de m por g, o sea, para el módulo de eso, m por g, más gamma por b. Esto es el módulo de esta expresión. ¿Listo? Entonces llego a esta ecuación que está aquí. ¿Listo? Ese m sobre gamma lo puedo pasar al otro lado a multiplicar y me queda esta expresión sombreada. ¿Listo? Ahí podemos tomar exponencial a los dos lados y me queda esta expresión para la velocidad de la partícula en el tiempo. ¿Bien? Noten que esa velocidad ya tiene una forma exponencial aquí. Bien, y se está restando con una constante. Bien. Ustedes pueden hacer unas cuentas intermedias y descubrir, pues, que esa constante C que aparece acá
no es otra cosa que m por e a la C1 sobre gamma. Bien. Si nosotros colocáramos condiciones iniciales, es decir, que en el tiempo t sub 0 la partícula tiene una velocidad v sub 0, entonces, ¿quién sería? O sea, nosotros obtendríamos que v sub 0 es igual a esta expresión. ¿Cómo? Pues simplemente donde está t coloco t sub 0 y listo. Y de esa forma, ¿qué podríamos hacer? Simplemente, digamos, como aquí aparece un C, ese C se va a poder escribir en términos de B sub 0 y T sub 0. Aquí lo podemos despejar y multiplicarlo con el resto de la función B de T y obtener esta ecuación 1.7. ¿Listo? Entonces, esta ecuación es la que nos modela ese fenómeno de la caída de una partícula en un medio resistivo, ¿bien? Usando ecuaciones diferenciales. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo práctico. Está basado en un artículo de Van Botzer, ¿sí? Modelos numéricos para el estudio de la velocidad de una gota de agua, ¿bien? Entonces, lo que hacemos aquí es, digamos, aplicar el modelo con valores concretos, ¿bien? Entonces, eso es lo que voy a hacer en el siguiente video, que voy a grabar a continuación.